Escapar de todo esto no me sería posible, jamás lo sería, si no tomaba esa decisión de hablar con mi madre inmediatamente de todas las tonterías que hice sin su consentimiento. Hace unos años tuve este problema. Mi nombre es Felipe y tengo 25 años de edad. Esta historia tiene que ver con brujería y la Santa Muerte. Yo siempre estuve acostumbrado a ver a mi madre a hacer trabajos de brujería, y aunque yo jamás me involucré en todo esto, sí sabía cómo hacía mi mamá todos esos procesos con cada uno de sus pacientes. Como por ejemplo, saber perfectamente cuál es el procedimiento cuando una persona quería amarrar de forma sentimental a tal vez algún exnovio, amigo e indeciso, etcétera, o de qué forma separarlos, obviamente a petición de alguna de las dos partes o a alguien externo o inconforme. También era muy común esas personas que querían dañar a X o Y persona por la razón más tonta y estúpida. Mi madre no veía preferencias. Mi madre no tomaba partido hacia ninguno de los dos lados. Ella siempre hacía los trabajos y las consecuencias siempre eran para el que mandaba hacer estos embrujos. Aún así, lo que yo creo que era lo más común que mi madrecita realizaba eran las famosas limpias con huevo, un vaso con agua, hierbas que nunca supe de qué eran y la fuerza energética que ella portaba. Las personas, tanto familiares, vecinos y amigos, le tenían miedo a mi madre, pues decían que era una bruja muy efectiva, de las que sí hacen las cosas bien, y muchos de ellos intentaban tener el más mínimo contacto con nosotros, pero sobre todo con mi madre, pues su temor de ser embrujados de alguna forma los abrumaba por completo. Que siéndole sincero, a mi madre le parecía la cosa más tonta del mundo. Mi madre es un amor de persona, con nadie se metía, incluso era muy reservada y tenía muy pocos amigos. Solamente tenía dos mejores amigas, que por cierto, son mis madrinas. Y ellas no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones de brujería. Pero bueno, con este tipo de personas, ¿quién se pone a discutir? ¿O por qué uno se va a poner a darles explicaciones? Como les decía, todas las personas decían que ella era muy efectiva. Sin embargo, mi madre siempre afirmó que ella solamente era un instrumento para lograr todos esos trabajos. La verdadera fuerza era aportada por las imágenes de la Santa Muerte que tenían cada uno de sus altares. Y cuando menciono la palabra fuerza, me refiero a fuerza energética o tal vez sobrenatural. Ella siempre me explicó que cuando utilizaba sus métodos de adivinación o predicción, antes tenía que poner algunas ofrendas a la Santa Muerte Blanca, y después de realizar este tipo de consultas, al final el cliente tenía que poner otra ofrenda, y de esta forma podía realizar estos pedidos. Ella decía que no tenía un poder propio o esa intuición que necesitan para manejar este tipo de dones, que todo esto era brindado por la bella Santa Muerte. Tal vez es un poco complicado de explicar, pero ella siempre me lo dijo de esa forma. Cuando realizaba trabajos de brujería en los que saldría dañada alguna persona, regularmente salía de la casa. Se llevaba distintas cosas, pero antes de salir,
dejaba ofrendas a la Santa Muerte, y en una ocasión en la que estábamos platicando muy seriamente nosotros solos, ella me admitió que como eran trabajos oscuros, no los podía realizar en casa, porque si fuese así, muchas energías residuales se quedarían en nuestro hogar, lo cual traería consecuencias graves, tanto para ella como para cualquiera de su familia más cercana. Incluso recuerdo que cuando ella regresaba de ese tipo de labores, ella misma se realizaba un tipo de limpieza con inciensos y hierbas. Era curioso y gracioso a la vez. Por lo menos así veía las cosas desde el ángulo de su hijo, un niño. Cuando llegué a mi adolescencia, para ser más preciso cuando estaba en la etapa de la preparatoria, estaba en el tiempo de la punzada, como decía mi madre. Por supuesto se anda de enamorado. El problema que estas chicas no se enamoraban a la inversa, o sea, de uno. Yo nunca intenté involucrarme en todas estas cosas de la brujería, tal vez igual que mi madre, aunque ella muchas veces me hizo esa invitación, pero yo siempre la rechacé. Pero ahora sí tenía el motivo perfecto para realizar mi primer trabajo. Como les decía, al principio yo sabía perfectamente cómo realizaba mi mamá sus amarres, endulzamientos y todo este tipo de uniones. En la escuela había una chica que me gustaba demasiado, pero no estaba a mi alcance. Para serles claro, esta chica era la reina de belleza de la preparatoria. Ya se imaginarán aquel nivel al que tiraba a llegar. Yo decía en mi interior que lo único que quería era conquistarla, pero también existía esa espina de ver si era posible que yo realizara un buen trabajo de brujería, algo que fuese efectivo. Aquí hubo dos cuestiones que tuve que manejar. En primera instancia, esta chica tenía novio. En segunda, ni siquiera sabía quién era yo, ni me conocía. Intentaría de todo y vería si todo esto de verdad funcionaba conmigo. Jamás le mencioné a mi madre cuál era mi intención, y yo, como un completo estúpido, creí que podría manejar las cosas porque conocía cómo mi madre hacía sus trabajos. Comencé por tomar las fotografías de esa chica y su novio. Sabía que tenían un noviazgo de alrededor de 3 años, por lo cual era muy sólido. Estamos hablando que estaban juntos desde que estaban en la secundaria, así que habría fotografías de sobra. El procedimiento en este caso era romper la fotografía justo por la mitad, donde estuvieran ellos dos juntos. Juntarlas con lodo o asfalto justo por la parte trasera de las fotografías, y al ponerlas juntas, nuevamente se simula que ellos dos están dándose la espalda para que tenga ese mismo efecto en su relación. Y posterior a esto, se le añade la fuerza de la Santa Muerte para activar el trabajo. En algunos otros casos, otras personas utilizan tierra de panteón, huesos de alguna persona fallecida, y posteriormente se activan potentemente los trabajos. Pero como era algo muy leve, para mí no sería el caso, por lo menos lo pensé. Pasaron los días y notaba que esta chica sí estaba distanciada de su novio, pero parecía triste solo por unos momentos. Y eso no era algo que me agradara, pues el novio inmediatamente llegaba con un ramo de flores, cartas o cualquier montón de tonterías de ese tipo, y ella caía rendida inmediatamente a sus brazos.
Sí estaba teniendo efecto mi trabajo. Sin embargo, yo creo que le faltaba aún más energía. Así que por iniciativa propia, fui a conseguir a un cementerio los huesos de una persona en una tumba que parecía estar abandonada desde hace mucho tiempo. Lo único que pude sacar fue un fémur, así que ahí mismo até esas fotografías para posteriormente hacer mi petición igual como lo hacía mi santa muerte. Ya después de que quedó hecho esto, volví a meter ese hueso en el lugar en el que estaba originalmente. Nuevamente tuve que esperar algunos días, y siendo sincero, los resultados me espantaron por completo. Esta chica que me gustaba tanto tuvo un accidente automovilístico con su novio. Lamentablemente, él murió al instante en el lugar, y ella estaba gravemente herida en un hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Como lo decía, me espanté demasiado al saber esta noticia. Yo sabía perfectamente que esto había sucedido por mis peticiones, así que no sabía qué hacer. Intenté acercarme al hospital donde se encontraba internada la chica. Con muchísima suerte logré pasar a este hospital, ya que en este trabajaba como enfermera una amiga de mi madre, que para ser precisos, era una de mis madrinas. Le pedí por favor que me ayudara a pasar para ver cómo se encontraba mi amiga, y ella, aclarando que fue de forma ilegal, me ayudó a pasar para poder ver su condición. Solamente le pude ver de lejos, pues no me atreví ni a acercarme un poco. Se veía fatal, de verdad que estaba irreconocible, con su cara llena de golpes, sus brazos fracturados, su boca llena de tubos, y no sé qué tanto más. No aguanté estar más tiempo allá adentro, y salí de inmediato lleno de un vuelco de emociones. Salí corriendo hacia la casa. Llegué aventando mi mochila y azotando las puertas. Mi madre se encontraba ocupada atendiendo a unas personas, pero me vio tan alterado que pausó lo que estaba haciendo para acercarse conmigo, y ahí mismo le dije todo lo que había hecho. Mi mamá era dura cuando se tenía que poner en ese modo, y lo que hizo para mí fue inevitable y tal vez justo. Al mismo tiempo de que me estaba dando la regañada de mi vida, me dio un zape o un golpe en la cabeza para que me entiendan. Despidió a las personas que estaban con ella y les dijo que si por favor podrían ir el día de mañana, pues había un asunto importante que debía atender. Y estas personas, sin problemas, le dijeron que regresarían al día siguiente. Mi madre se preparó e hizo un tipo de limpia en ella y después en mí. Y antes de salir de la casa le puso una ofrenda a la Santa Muerte y a la vez hizo una pequeña oración. Llevándome casi a los jalones, me pidió que la llevara donde había dejado esas fotografías de esa chica que me gustaba con su novio. Tardamos bastante en llegar, pues era hora pico. Al llegar al panteón ya se encontraba cerrado. La única forma de poder ingresar fue sobornando a la persona que cuidaba el lugar. Mi mamá inmediatamente sacó 200 pesos y se los dio al señor, y también confirmándole que no haríamos nada malo, solamente sacar esas fotografías. Ingresamos buscando esa tumba, y pues como ya era de noche yo no recordaba bien en dónde se encontraba. Al dar con esta,
Inmediatamente saqué el pedazo de hueso que había sacado hace unos días para quitar esas fotografías. Me di cuenta de que solamente estaba una atada a este fémur. Era la fotografía del novio de esta chica, y la fotografía de ella estaba dentro de la tumba, pero solo a un costado. Al observar la fotografía del chico, esta parecía quemada y con marcas de dientes humanos, rasguñada o algo parecido. Y yo creí que tal vez eso fue lo que hizo que se desataran las fotografías. Al sacar estas fotografías, mi madre me las arrebató. Intentó limpiarlas lo mejor posible. Ingresó nuevamente el fémur a la tumba y antes de retirarnos de ese lugar, puso unas veladoras justo donde estaban los huesos e hizo algunas oraciones. Y me dijo que pidiera una disculpa en voz alta al difunto que había ido a molestar. Yo solamente la miraba, pensando si era en serio lo que me estaba pidiendo, y al darme ella un golpe en la cabeza, sabía que estaba hablando muy en serio, y fue lo que hice. Le pedí una disculpa a ese muerto que había molestado. Después de eso nos retiramos de ese lugar para llegar a casa nuevamente. Mi madre al ingresar hizo un tipo de limpia en ella y después en mí, justo como antes de que saliéramos de la casa, y puso nuevamente una ofrenda a la Santa Muerte. Casi de forma instantánea, mi madre se acercó al sillón y cayó muerta de sueño. Ni siquiera quise recomendarle que se fuera a su cama, pues sentía que si nuevamente la molestaba, me iría muy mal. Justo en la mañana del sábado, bajé de mi habitación y mi madre ya tenía hecho el desayuno, cosa que se me hizo demasiada extraña. Al estar desayunando, habló muy tranquilamente conmigo. Felipe, al invitarte a que te enseñaras a esta labor, no me refería a esto. Si querías hacerlo, jamás podría ser para beneficio propio. Esto lo realizaste muy mal, y gracias a eso se perdió una vida. Pudieron ser dos, si no actuaba a tiempo. Que sea la última vez que te involucras con estas cosas. Te prohíbo rotundamente que te acerques a donde hago mis consultas. Y aquí fue donde puse un punto y aparte con las cuestiones esotéricas o que tienen que ver con brujería. Lo que creí que para mí sería tradición, se volvió en un total terror y en un trauma para mi vida. Después de algunos meses, esta chica se recuperó de todas sus lesiones, pero era evidente la depresión por la pérdida de su novio, algo que lamentaré sin duda para toda mi vida. Todo por involucrarme de forma tan estúpida con algo que creí que podía manejar sin problemas. Y tú, no cometas el mismo error que yo. Si crees que puedes hacer algo que se involucre con brujería, por el simple hecho de que parece sencillo, tal vez tengas que pensarlo 2 veces.